Pero quiero que consideremos el siguiente tema para efecto de nuestra reflexión hoy. Un corazón que entiende que los fracasos de su pasado no anulan el llamado y el propósito de Dios para su vida. Un corazón que entiende que los fracasos de su pasado no anulan el llamado y propósito de Dios para su vida. Y yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado: no dejes que tu pasado anule tu llamado y tu propósito. Porque la verdad es... No tienen que repetir esa. Es que muchos de nosotros vivimos agarrados del pasado. Una experiencia potencialmente negativa, dura y difícil nos sostiene agarrado desde el pasado. Tú estás tratando de echar hacia adelante, tratando de dar un paso hacia el futuro esperanzador que Dios tiene para tu vida, pero tratas y no avanzas, porque un pasado de fracaso, de dolor, de angustia te tiene paralizado. Y no hay nada, por terrible que haya sido, de tu pasado que pueda anular el llamado de Dios y el propósito de Dios para tu vida. Y digo eso con mucho respeto y mucha sensibilidad, porque entiendo que a veces se escapa de nuestra imaginación las cosas horribles que le ha tocado vivir a algunas personas. Cosas que no le debieron haber tocado vivir a nadie. So I'm aware of that. I cannot even begin to think that I know what some of you have gone through in your life. So I say what I just finished saying with a lot of sensitivity and respect. But what I do want you to understand, that whatever it was cannot and should not keep you from reaching the call and the purpose of God for your life. Hay una cita que lee de la siguiente manera: el propósito de la vida no es ser feliz, es ser útil, ser honorable, ser compasivo, y que hayas vivido y vivido al máximo de tus capacidades. Tú y yo nacimos, y luego de haber nacido fuimos dotados con el poder de la gracia de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza del arquitecto del universo. So the next time somebody tries to call you dumb, stupid, point towards the architect who created you, who himself said of you, I have created you in my own image. Es muy
importante que hagamos la aclaración sobre lo que realmente cada uno de nosotros debemos entender por llamado y propósito. Dígale al que está a su lado, presta atención. Dile, el pastor va a explicar la diferencia entre llamado y propósito. Y para ese efecto voy a citar varias porciones del libro que hemos estado estudiando, Siervos para su gloria. Si es Jesús, le dice que me llame después. ¿Qué? Vamos a hacer como hacen en la iglesia de Rochester. Cada vez que suena un teléfono, vamos todos a gritar: pecado, 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 pecado. Yeah, they do that in one of our churches. Every time a cell phone rings in the middle of the service, they all call sin, 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 sin. Just turn it off. En el capítulo 11 del libro Siervos para su gloria, titulado Sé un siervo que vive su llamado, el autor comienza precisamente haciendo esta aclaración en donde dice: de acuerdo con nuestra experiencia, la mayoría de los cristianos tienen un entendimiento limitado de lo que es el llamado de Dios. Muchos hablan de llamado casi exclusivamente cuando se refieren al llamado ministerial, en particular al llamado pastoral. Luego en la página 207, en el último párrafo, el autor elabora un poco más sobre lo que realmente debemos entender es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y voy a citar: podemos decir que el llamado de Dios es toda tarea que Él le ha asignado al ser humano. ¿Se acuerdan el cántico? Dice: tú me hiciste con un propósito. Toda tarea que Dios le ha asignado al ser humano y que comienza en el liderazgo de su familia. O sea, yo tengo un llamado como padre, yo tengo un llamado como esposo, yo tengo un llamado como hijo, yo tengo un llamado como tío, yo tengo un llamado como abuelo. El liderazgo, la enseñanza comienza en el hogar. Y por eso estoy haciendo un paréntesis, porque si hay un blanco que el enemigo ha identificado y ha tratado de destruir, es la familia, es el hogar. Ese llamado también comprende el trabajo como miembro de alguna iglesia, independientemente cuál sea la posición que ocupe dentro de la iglesia. Tienes un trabajo. Los que vinieron a llenar esta piscina, los que vienen a barrer, a mapear, los que sirven en la puerta como mujeres, los diáconos, los ancianos, los que cocinan, los que planifican, los que proyectan, tienen un llamado. También tu llamado está en tu vocación o en tu carrera profesional.
en donde tú trabajas, Dios te ha llamado para representar los valores del reino, porque alrededor tuyo hay hombres y mujeres quebrantados, destruidos, con pensamientos de destrucción y suicida. Y Dios te ha hecho un llamado, te ha puesto allí para que tú seas la persona que puedas abrir tu boca justamente a tiempo y decirle a esa persona, como dijo la mujer samaritana: yo quiero que tú vengas a mi iglesia y conozcas a uno que me ha dicho la verdad, a uno que ha cambiado y transformado mi vida. El llamado no es solamente pararse en este púlpito. Ustedes no saben las ansiedades que yo vivo domingo tras domingo al tener que pararme en este púlpito, porque el poder de la lengua, o en la lengua hay poder para vida o muerte. Y pararse aquí para predicar la palabra de Dios tiene que ser bajo la convicción de que Dios te ha llamado a hacerlo. Pero el autor del libro no termina ahí. Tenemos un llamado como ciudadanos de esta nación. No importa de qué parte del mundo usted haya venido, usted vive en esta nación. Tiene un llamado. Tenemos un llamado en nuestra participación en la comunidad donde Dios nos ha colocado. Ayer José, Mayra, Pedrito y no sé quién más estaban en la esquina predicando el evangelio en esta comunidad. Y cuántas veces, en múltiples ocasiones, hemos abierto las puertas de esta iglesia para dar alimentos a aquellos que no tienen, abrigos a aquellos que no tienen, ropa a aquellos que no la tienen. Entonces tenemos un llamado para decir presente en nuestra comunidad. Su llamado en el sentido más amplio es el propósito de Dios para tu vida. En esencia, lo que el autor está planteando, oiga bien, es que descuidar cualquiera de estas áreas mencionadas, al descuidar cualquiera de estas áreas mencionadas, no estamos cumpliendo a cabalidad con nuestro llamado ni con nuestro propósito de vida. O sea, que no nos podemos desentender o desconectar de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Papá y mamá, te tiene que preocupar lo que está pasando en nuestras escuelas. Gracias por ese amén que vino del cielo. Yo sé que vivimos particularmente en esta ciudad, una ciudad que no duerme, una ciudad demasiado acelerada. Hay padres y madres, hay personas que tienen que tener 2 trabajos para poder subsistir en esta sociedad. Pero si usted no puede, haga arreglo para que alguien vaya a investigar qué es lo que está pasando con su hijo, con su hija en la escuela. Yo puedo decir, cuando yo llegué a este país en el 1980, yo me crié en Puerto Rico.
o por lo menos nací en Puerto Rico, llevo el resto de mi vida aquí. Pero hubo un choque, un contraste de cultura para mí. Porque yo vine a vivir aquí a Bronx Park South, al 916, The Bronx Park South. 984, perdón. 916 fue Southern Boulevard. I used to live on Southern Boulevard as well, next to Hunts Point. So I'm from the hood. Don't think anything else. I'm from the hood. I know what happens in the hood. All right? I've been aware for a long time. Pero ¿sabe qué me chocó? En Puerto Rico, si tu vecino de la otra esquina te ve haciendo una maldad, te va a dar un warning y te va a dar un segundo warning, y la tercera vez que te tenga que llamar la atención, te va a coger por las orejas y te va a llevar directamente a tu casa. Y le va a decir a tu mamá: lo cogí allá en la esquina haciendo poca vergüenzas. Y yo llegué a vivir aquí, y al vecino de al lado no le importa lo que está pasando en el otro lado de la puerta. Es una ciudad fría. Y eso no somos nosotros. En la comunidad afroamericana hay un proverbio que dice que para criar un hijo, un muchacho, se necesita ¿qué? Una tribu, un village. Así que, oiga bien, no podemos descuidar ninguna de esas áreas mencionadas. Y por esta razón no nos debe sorprender por qué es que usted se siente tan insatisfecho en la vida. Porque cuando usted y yo descuidamos el llamado de Dios, según la definición provista, estamos descuidando también el propósito de Dios para con nuestras vidas. Y es por esta razón que muchos de nosotros nos las pasamos constantemente reflexionando sobre los acontecimientos de los últimos días, de las últimas semanas, de los últimos meses y hasta años, los cuales se manifiestan en forma de un vacío existencial, el cual no podemos llenar. And I want to say that in English. This is the reason why many of us are constantly going back one day, 1 week, 1 month, and even years, trying to fill a void that cannot be filled away from the call and the purpose of God. And we become profoundly frustrated. Por lo general, las cosas que realmente toman mayor peso en ese proceso de reflexión, o a las que le damos mayor importancia, son aquellas que de alguna manera u otra están marcadas por fracasos, errores, pruebas duras, dolor, miedo, pérdidas, metas sin alcanzar y sueños sin realizar. Isn't that true? I always tell this story. When I graduated from college on New Rochelle, there was an old woman, 80 years old, who graduated with me. 80 years old. 80 de los proyectos de allá de Classen Point. Y ella estaba tan orgullosa. Yo,
fue uno de mis sueños de toda la vida. Dígale al que está a tu lado: avanza, porque todavía hay tiempo. En otras palabras, lo único que podemos identificar en nuestra reflexión es un reporte negativo. Como que nada bueno ocurrió en toda tu existencia, sea corta o larga, sea joven o viejo. A veces en nuestra reflexión lo único que llega a nuestra mente es ese reporte negativo. ¿Y por qué esto es así? Porque estamos orientados a analizar la vida desde una perspectiva negativa. Y lo cierto es que cuando tenemos una perspectiva negativa de la vida, nuestra tendencia es solo a ver problemas, dificultades, amenazas y defectos. Solo vemos el lado oscuro de la vida. El famoso escritor cubano, y lo he citado en otras ocasiones, José Martí, en su ensayo Los tres héroes, escribió lo siguiente: los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Así que aquí me permito citar nuevamente del capítulo 11 del libro Siervos para su Gloria lo siguiente: hay un grupo significativo de personas que viven buscando el éxito para encontrar significado y propósito en su vida, pero sus motivaciones para el éxito o la satisfacción son todas las incorrectas, son las erróneas. Y él habla de la infelicidad, habla de la inseguridad, habla de la inferioridad, habla de la ansiedad, habla de la insatisfacción, habla del sentirse incompleto. Cuando emprendemos una búsqueda, lo hacemos desde esa perspectiva negativa. Y ante este vacío existencial, el rey Salomón se autoprescribe un antídoto para lidiar con el problema que atormentaba su alma. Y no voy a leer el texto, está en Eclesiastés capítulo 2 versículo del 1 al 11, porque es demasiado largo y el tiempo está avanzando. Pero yo quiero que tú entiendas lo que hizo Salomón para bregar con la infelicidad, para bregar con la inseguridad. Dice: también me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome, me voy a dar la buena vida, voy a hacer lo que me da la gana. 15 mujeres las tuve, 15 alcohol lo tuve, 15 trabajo lo tuve, 15 dinero lo tuve, oro lo tuve, plata la tuve, fama la tuve, pero al final de todo me di cuenta que eso no llenaba mi vida. En otras palabras, todas estas acciones fueron un completo desatino por parte de Salomón, las que desembocaron en un total fracaso. ¿Por qué? Porque Salomón no le hizo caso al consejo de su padre antes de morir. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice que David estaba a punto de regresar con sus padres. David estaba a punto de morir y llama a su hijo Salomón y le dice: Salomón, yo quiero que tú seas un hombre de verdad. I'm going to pick on you right now. Párate. Párate, no, párate. Párate tú también. Son grandes los dos. Son fuertes los dos.
Los dos tienen profesiones de trabajo, ¿cierto? Pero eso no lo hacen hombres de verdad, ni su tamaño ni su fuerza. David le dice a su hijo: para que seas un verdadero hombre, sigue los mandatos de Dios y tú verás que las cosas te van a salir bien. Can sit down. Can sit down. That was easy. Right. Te hago llorar. No te apures, que ahorita yo te... Because the definition of society, or what makes us men or women for that matter, it's one that leads us to perdition, to get lost in our society, to venture in areas or places in which you and I have no business in being. Salomón no le hizo caso a su papá, y aún así hizo lo que le vino en gana. Mis amados, y voy aterrizando. ¿Cuántos quieren que yo termine? I'm sweating just like you. Today is the only day I'm glad that word is cold. All right? 3 months ago, but now it's like 80 or 90 degrees today, right? So 96. You heard that? Are you ready? Mis amados, si bien es cierto que la vida no es un camino suave sin interrupciones, sino más bien un camino lleno de violentas turbulencias, paradas abruptas, arranques fuertes, cambios inesperados de rumbo, que ocasionalmente pueden resultar en fracasos. También es cierto que la vida está llena de oportunidades positivas y bendiciones abundantes por parte de Dios. It all depends which of the two roads are you going to choose. Va a depender de cuál de los caminos tú escojas caminar. Remember the less traveled road? I know a little bit about literature. Actually, I love reading literature. I think it was Robert Frost. Si nos tomamos un momento para volver a leer el relato de la negación de Pedro, ¿me permiten leerlo? Ya leímos a Pedro en Hechos, pero mire lo que había pasado en Mateo 26 del 69. Este se lo voy a leer. Realmente cuando leemos y comparamos esos dos textos, nos da trabajo pensar que este Pedro es el mismo que el otro Pedro. Un poquito antes, dígale al que está a su lado rapidito: aunque tú no lo veas así, tú no eres la misma persona que fuiste antes del comienzo de tu carrera cristiana. Lo voy a condensar porque son muchos textos y el tiempo está avanzando. Pero es cuando Jesús le profetiza a Pedro que lo va a negar. Y cuando Pedro toma conciencia de lo que está pasando, luego de haberlo negado 3 veces antes de que cantara el gallo, Pedro sintió una angustia, sintió vergüenza, sintió miedo. Y hizo silencio. Huyó, se escondió. Y analicemos brevemente ambos casos para efecto de ir cerrando nuestra reflexión. Las circunstancias en las cuales se encontró Pedro fueron prácticamente iguales. Ambos casos el apóstol fue confrontado y tuvo la oportunidad de confesar que era seguidor de Cristo. Sin embargo, en la primera Pedro lo negó. Pero ahora, en este capítulo 4, el libro de los Hechos,
encontramos a un Pedro enfrentando a los líderes judíos religiosos y le mandaron a callar. A estas alturas Pedro nadie lo podía mandar a callar. Primero guardó silencio, pero ahora él le dice en respuesta a la orden que le dieron los religiosos: si te atreves a hablar de ese Jesús, te vamos a arrestar, te vamos a matar, te vamos a perseguir. Y Pedro dijo: ¿cómo nosotros podemos callar las cosas que hemos oído y hemos visto que Cristo ha hecho? ¿Cómo podemos explicar ese cambio? Que el Pedro de capítulo 4 de los Hechos había tenido un segundo encuentro con Jesús. Esta vez el Jesús resucitado. I don't know if that gets you excited or not. Pero si yo veo aquel Jesús que lo vi morir en la cruz del Calvario, vi cuando lo bajaron de allí, vi cuando lo pusieron en la tumba, vi cuando cerraron la tumba, pero ahora me dice: Pedro, tira la red al otro lado para que puedas pescar. Luego de haber estado pescando toda la noche, un milagro ocurrió. And that's the difference, my young people. That's the difference. The world is going to try to compete for your loyalty and your attention. And the world is going to offer you everything it has. If the world understands Satan offered it to Jesus himself. I don't know if you haven't read it yet, but in the chapter 4 in the book of Matthew, the Spirit takes Jesus into the desert after fasting and praying for 40 days and 40 nights. The devil knew that physically Jesus was weak. Jesus was hungry. Jesus wanted what the flesh wanted. And the devil shows up the same way he shows up every day in your life. And he's going to say, you know what? I want you to look at everything I own. That is yours if you want it. How have you been hearing all these now things about all these celebrities, how they sold their soul to the devil in exchange of fame? Or am I the only one listening to that stuff? And one thing is hearing gossip from others, but another thing is hearing them themselves confess that that's what they did. So don't think for a second that the devil is going to give up on you, that he's just going to let you be, that everything after here is going to be nice and dandy, that everything is going to be, you know, as we say in Spanish, roses without thorns. No, he's going to come against you with everything he has. And I want you to listen. Termino con esto. Porque todo el mundo, no importa lo que el diablo te diga, date por vencido, no trates más, no te esfuerces más, no. Y miren el ejemplo que voy a dar. David, que le había fallado a Dios en múltiples ocasiones, porque la gente está en el negocio de descualificar gente. Sí, en el caso de Pedro, en las iglesias de hoy lo hubieran descualificado, lo hubieran puesto en disciplina, le hubieran dicho: ese llamado no es para ti, tú tienes un carácter muy débil. Pero Jesús, y yo quiero que tú te veas en esto, porque posiblemente
tú estás pasando por las debilidades de Jesús y te estás de Pedro y te estás cuestionando, ¿qué quiere Dios conmigo? Dios no puede querer nada conmigo. Déjame decirte que cuando Dios te mira, Él no mira tus imposibilidades, Él no mira lo que tú no eres, Él está mirando tus posibilidades. When God looks at you, He's not looking at your weaknesses and your impossibilities and what you are not. God is looking at you, at everything you can be in responding to His call and His purpose. So I'm going to leave it here. Maybe because it's getting too hot. And I don't want you to feel punished, especially our visitors. I don't want you to walk out of here and say, we can't go to that church. That pastor preaches too long. Well, I'm being short today. Will you allow me to say something else so you can understand my excitement? So you don't have a false image or impression of me. I told you, I grew up in the hood. I was a drug dealer. I was a drug addict. I did a lot of things that I should have never done. And that stuff took me to places that I should have never been. And I did things that I should have never done. And I hit bottom. I hit the very bottom. To the point I sat right there on Boston Road, contemplating the cross prongs to jump and to kill myself, because I had concluded that my life had no meaning, that my life had no purpose. And sitting right there, so you understand my excitement, sitting right there, I heard the voice of God who said to me, I just want you to remember what you asked me 10 years ago. And I knew that it was God. But on the other side, the devil kept telling me, just end it. Come on, hurry up, end it. You're never going to amount to anything else. Just end it here and now. I used to live right there on Bronx Park South, 984. I ran all the way. I freaked out. I thought I was bugging out, because I did drugs every day of my life. There was not one day. The only time I didn't do drugs was when I was sleeping. I did angel dust. I smoked weed every day. And my drug of preference and choice, cocaine. And I did all of them every day. So I want to share with you why I'm so excited. Because I became ill and sick. I used to bleed through my mouth and through my nose. I had damaged all my sister sniffing pure cocaine every day. I no longer was interested in cutting it. Those of you who know the street, you know what I mean. I used to sniff it pure as it came. So I destroyed my life. The doctor said, if you keep going in that direction, I'll give you 3 months to live. I was 19 years old. I freaked out. Who wants to die so young? I didn't dare no longer to blow my nose or spit in front of my family, because all I blew was blood clots. But one day, just like today, I went to a church just like this. I was sitting in the back, and they preached about the wonderful name of Jesus. And I ran and I gave my life to Christ.
And it's been 40 years, 45 years to be exact. And I never turned back. But like I told you, and I'm not suggesting this is what you guys are doing. What I'm suggesting is that this is what the devil is going to come and offer you to keep you away from the Lord. A couple of weeks later, after me coming to the Lord, one of my connection came to me and said, Moses, I have a kilo of cocaine. I don't want it. It's yours. Nobody gives you a dime for free, much less they're going to give you a kilo. And I said, I already have what I needed. I found something that gave me purpose in my life.